Dios te bendiga. En esta mañana de domingo queríamos compartir una reflexión de la palabra con todos ustedes a través de este video. Y la palabra se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, a partir del verso 7, que dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que hasta la medianoche alargó el discurso, a la hora de compartir el pan. Pablo empezó a hablar con los discípulos que estaban reunidos y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esto me habla de una visita y una despedida de Pablo en Toras, cuando el apóstol Pablo fue ahí. Y lo extraordinario de que había ido para partir el pan con los hermanos porque se despedía, y alargó su discurso, hablándole de las cosas del Señor. Y no solo eso, sino que después lo siguió extendiendo hasta el alba. Es extraordinario. Esto me hace acordar un poco los comienzos que teníamos en el Señor junto con mi esposa Karina, que no había nada que nos detuviera. No había nada que nos detuviera. Anoche hacía mención y compartía con ella, si ella hacía memoria, de cuando nosotros tuvimos nuestra primera iglesia, la tuvimos en Los Llanos, que fue un periodo de 2 años que estuvimos ministrando ahí, y lo que hacíamos nosotros, vivíamos en ese entonces en Claypoles y salíamos caminando, y caminábamos con Aldana, mi hija que era chiquita, con Ezequiel y con Franquito, y que eran chiquitos. Y íbamos caminando, y caminábamos 5 kilómetros los viernes, porque los viernes teníamos los días de reunión, y cuando terminaba la reunión, despedida de la congregación, nos quedábamos a dormir ahí mismo donde hacíamos las reuniones, tirábamos unos colchones, que era el lugar donde vivía nuestra hermana Laura, y dormíamos ahí en el piso. Al otro día nos levantamos temprano porque 10 de la mañana recibíamos a todos los nenes que venían a la escuelita y les dábamos comida, y después de ahí, de estar con los nenes y demás, nos alistábamos porque teníamos la reunión general que en la iglesia central, que estaba en San José, Temperley, y nos íbamos caminando de ahí 11 kilómetros. 11 kilómetros para llegar a la reunión. La reunión en ese tiempo duraba mucho. Era la forma que tenían de hacer. Empezaba a las 7. Usted imagínese que a las 12 de la noche le daban al pastor a predicar, y nosotros, el pastor predicaba 1 hora, 1 hora y media. Pero como nosotros teníamos un ministerio, los hermanos prácticamente a veces se iban a las 2 de la mañana, y nosotros, si había Santa Cena el otro día domingo, nos quedamos para acomodar un poco la silla y dejar más o menos en orden. Y al otro día temprano en la mañana, como era encargado yo de preparar la mesa y todo para poder recibir a los hermanos cuando los hermanos llegasen, pudieran participar de la cena, iba y temprano al otro día, no había nada que nos detuviera. La disposición, el anhelo, el corazón de cada uno, la entrega. Me acuerdo que era un tiempo difícil el que vivíamos. Había muchas cosas que no entendíamos, y como bien digo, esa etapa la hemos superado. Entendemos que hubo cosas que estuvieron bien y otras que no estuvieron tan bien. Por ejemplo, no importa si nosotros teníamos dinero o no teníamos dinero. Y en esas caminatas que hacíamos,
Yo me acuerdo que a veces llovía y hemos llegado totalmente empapados. Pero lo hacíamos con una alegría y con un gozo de poder estar y participar en las reuniones y estar con el Señor. La alegría. Fuimos enseñados con unos valores que lamentablemente hoy carecen en la congregación, estos valores, que es la entrega y la dedicación, de poner al Señor primero sobre todas las cosas. Recuerdo que un día que íbamos a administrar la reunión en Longchamp, así como anoche, una lluvia, una tormenta que no... Yo dije, en mi corazón no va a ir nadie, no va a ir nadie. Y no había luz. No había luz. Ese día no había luz. No había luz. No había luz. Y llegamos y la verdad que no lo podía creer. La iglesia, los jóvenes, los niños, estaba lleno. Habían chicos de ese día que estaban todos embarrados, habían ido y no tenían zapatillas. No es que se habían sacado las zapatillas porque se embarraron. Era tremendo. Ese día yo me acuerdo y lo vivo patente como si fuese hoy mismo. Ver esos chicos descalzos en medio del barro, la tormenta, era algo que yo me acuerdo que los abracé y le pedí tanto a Dios que les pudiera dar un calzado a la reunión que vinieron, que a la otra reunión me aparecieron todos contentos, felices porque tenían zapatillas nuevas. Valores que hoy lamentablemente los hermanos no tienen. Que porque si hace frío no vienen, porque si hace calor no vienen, porque si hay barro, porque se embarran y pierden la bendición por un poco de viento, por 100 metros de barro, por un poco de lluvia. Y no saben que también el Señor ve los corazones. Ve los corazones. Usted tenía que ver ese día. Había velas por todos lados porque no había luz. Pero los hermanos, una alegría. Y cuando nos vieron llegar, unas cosas extraordinarias se vivían. Y éramos de tiro largo. Porque orábamos, cantábamos y predicábamos. Y después terminaba la reunión. Y lo que había nos quedábamos compartiendo con ellos. Y fue un periodo de nuestro ministerio en el cual me sentí muy bendecido y aprendí mucho. Aprendimos muchísimo. Valores que los hermanos tal vez no están dispuestos a pagar un precio. Para nosotros muchas veces no había cumpleaños. ¿Saben cuántas veces dejé a mi familia de lado por servir al Señor? ¿Cuántos cumpleaños no estuve de mis hijos por hacer y servir al Señor? Usted puede decir, pero está mal eso. Pero crecimos con una escuela y con unos valores que hasta el día de hoy lo tenemos. Primero es el Señor. Y cuando el Señor lo requería y cuando el Señor lo demanda, ahí estamos y ahí estamos. Porque crecimos con esos valores. Porque dispusimos nuestro corazón a eso. Porque yo entendí que mi corazón no se debe a nadie más que al Señor. Y es esos valores que vemos que hoy los hermanos quieren lograr grandes cosas, pero sin sacrificio, sin entrega y sin dedicación. Y siempre hay un pero para el servicio del Señor. Lamentablemente esas cosas no ayudan. No sé si, Cari. Estaba recordando el versículo que leíamos hace un ratito cuando estábamos tomando mate en Romanos 12, que decía que nuestro sacrificio vivo es el servir al Señor. Y eso hacíamos. Servir al Señor. El servicio con nuestro sacrificio vivo en este camino que aprendemos cada día, ¿no? A negarnos y obedecer.
Porque la gente no entiende, pero el servicio es eso justamente. Es una persona que se dedica a servir a otra y depende todo el tiempo. Nosotros nos dedicamos a servir a Jesús, dependemos de Jesús, pero también servimos a nuestros hermanos. Nos dedicamos. Me habla de una persona que se encuentra totalmente sometida a la voluntad de otra y se consagra o se encarga en servirla. Dedicación y entrega. Es lo que hace la diferencia. Como dije al principio, tal vez no teníamos grandes conocimientos, pero teníamos un corazón que lo seguimos teniendo, dispuesto al servicio del Señor. Y hoy los hermanos no aguantan una hora de reunión. Hoy los hermanos no aguantan 2 horas de enseñanza bíblica, muchos. Se duermen, sin caerse a ningún lado, se duermen. Pero acá los discípulos se reunían y Pablo de la noche lo estiró hasta la medianoche. Y después de medianoche hasta que amaneció el discurso y la enseñanza bíblica. Y vivieron cosas extraordinarias, porque tenían hambre, porque tenían el vivo deseo de querer servir al Señor. Esas cosas que vivimos y que vivimos por el Señor no nos quita nadie. No nos quita nadie. Hoy le damos gracias a Dios que hoy tenemos un ministerio de enseñanza que podemos compartir y enseñar cosas que tal vez antes no teníamos grandes conocimientos, pero teníamos siempre el anhelo. Esas cosas hacen la diferencia en el servicio al Señor. Y lo importante de todo esto es qué es lo que vos querés con respecto al Señor. ¿A dónde vos querés llegar? Aceptar el yugo que el Señor ofrece, es aceptar la responsabilidad. Primeramente, tenemos el ejemplo principal que es Jesús, que Él decía, aprendan de mí, que yo soy humilde y sencillo como un niño de corazón. Hoy muchos no quieren aceptar esa invitación. Quieren sí bendición, quieren sí cuando las papas queman que se les resuelvan los problemas, pero no están dispuestos a compartir la responsabilidad, que es fácil, que es ligera, la cual el Señor nos ofrece. No sé si vos querés decir algo, Cari. No, porque está todo dicho. Queríamos esta mañana compartir esto y decirles que vale la pena el sacrificio. A veces nos equivocamos, pero aprendimos. Pero nos jugamos el todo por el todo con el Señor. Nada ni nadie nos detenía, ni nos detuvo, jamás. Última cosa que digo, pasaje que siempre lo tengo marcado a fuego en mi corazón. Cuando yo miro la cantera, el hueco de la cantera de donde fui arrancado, no quiero volver ahí. Entonces, que se venga lo que se venga, siempre dije. Y pasamos situaciones muy, pero muy difíciles. Muy difíciles. Pero jamás le dijimos que no al Señor. Y nada nos detuvo. Te aliento a que puedas también vivir esa experiencia personal con el Señor. Dios te bendiga.